Muy buen día a todos, soy el docente George Thomas, docente del Colegio Instituto Cristiano Lawrence. Hoy voy a explicar el tema culturas indígenas aztecas. Bueno, para el versículo de la Biblia hoy tenemos Proverbios 19, versículo 8. Dice, el que adquiere cordura ama su alma, el que guarda la prudencia hallará el bien. Dios hoy nos invita a tener cordura, a tener prudencia, porque la persona que tiene prudencia es una persona que no habla del mal, no habla del bien, simplemente es una persona que se mantiene estable en su posición y en su proceso social y que evita estar en ciertos conflictos. Eso le agrada a Dios porque hace referencia a la buena convivencia. Bueno, ya haciendo referencia a lo que es la clase como tal, debemos tener en cuenta que la cultura azteca fue una de las culturas más importantes de la civilización de los indígenas a nivel mundial, ya que cuenta con un sinnúmero de logros establecidos por su inteligencia, por su capacidad, por su competencia. Les recuerdo que esta cultura es una cultura que proviene de los toltecas. Los toltecas, recordemos que los toltecas es una cultura indígena de Mesoamérica, de Centroamérica. Obviamente, con el tiempo hicieron esas inmigraciones y esas inmigraciones dieron nuevas tendencias, nuevas culturas, nuevas costumbres. Normalmente la vestimenta de estos aztecas era llena de muchas plumas. El indígena que tuviera bastantes plumas hacía un reconocimiento importante, una característica importante. Bueno, también hace referencia a que esta cultura fue muy militar. Invadieron muchos pueblos indígenas establecidos en América y Centroamérica y que su idioma era el náhuatl. El náhuatl es uno de los idiomas más importantes de los indígenas a nivel mundial. Se estableció desde el 1325 hasta el 1521 en el norte de México, parte de Centro de México. Y también tuvieron inmigraciones a Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, recordemos que los indígenas peleaban mucho y por lo tanto cada pueblo indígena defendía a su pueblo. En cuanto al fin de esta civilización indígena, debemos tener en cuenta que Hernán Cortés llega a México y coloniza esta parte de México y ahí empieza un nuevo desarrollo cultural para esta civilización. Bueno, en cuanto a la economía de los aztecas, ellos principalmente eran grandes agricultores. Ellos cultivaban ají, frijol, maíz, pero también cazaban pescado, basalto y aves acuáticas que se utilizaban en el comercio. Ellos empezaron con lo que es la caza de animales, de pescado, y empezaron a utilizar mucho de lo que era la agricultura. Ellos, su moneda de cambio era el cacao. Eso lo utilizaban para comprar o vender cualquier cosa. También tiene algo importante, que los esclavos eran los que construían las grandes pirámides de estas culturas indígenas, pero también pagaban tributos que eran favorecidos para los indígenas que eran los burgueses, o sea, los indígenas que tenían una alta clase social. Recordemos que las clases sociales vienen desde la antigüedad. Bueno, en cuanto a la organización social de estos grupos indígenas, tenemos que tener en cuenta que estaban conformados por capullis, que eran casas de grandes tamaños en los cuales se sentaban muchas de estas comunidades indígenas de los aztecas. Y también tenía una organización política, como por ejemplo tenían Huaytatoani, que era el emperador y rey de la cultura azteca, era como el Mamo la persona líder de esta cultura. Teníamos a Cihuacá, el consejero del rey, Tlatocán, que era el Consejo Supremo que representaba a las autoridades, comunidades y delegados del rey, digamos un delegado del rey que hacía la vez de mensajero en cuanto a la comunidad y el rey. Pipiltín, que era el sacerdote o nobles, el Potecas, comerciante y mercadero, el Macehuatin, que era agricultor y artesano, y el Tlacotín, que era el esclavo o que pagaba deudas a Huaytotoani. Toda esta comunidad, toda esta organización establecía una clase social en la cultura azteca. Aquí podemos ver en la siguiente imagen, tenemos obviamente al rey Huaytotoani, al Consejo Supremo que se encargaba de pronto también de darle consejo a este rey,
y la nobleza, que digamos era como la parte de adinerada, las personas los indígenas que tenían gran poder de cacao. Recordemos que la moneda en ese entonces era cacao y ellos eran parte importante para la organización. Teníamos los comerciantes, los campesinos que se dedicaban a tener su trabajo, pero también pagaban tributos, y los siervos y esclavos que desgraciadamente trabajaban para el rey. Y estos esclavos eran apresados de otras culturas indígenas. En cuanto a la religión, debemos tener en cuenta que era muy politeísta, es decir, utilizaban muchos dioses, en este caso los indígenas utilizaban los dioses de la naturaleza, siempre se ha establecido de esa manera. Y obviamente como ellos tenían grandes conocimientos en la astronomía, se guiaban en estos procesos. Pero debemos tener una importancia que ellos adoraban mucho lo que era el día y la noche, pero a través de los ciclos solares. Entonces ellos le colocaban dioses a estos fenómenos naturales. También practicaban el canibalismo, y en cuanto a los dioses se le da una conmemoración con la muerte de un esclavo. Tenemos estos tres dioses importantes que sacó al dios principal, era el dios de ellos, dios, digamos, el dios del sol, dios de la creación. Tenemos a Tezcatlipoca, que era el señor del cielo y la tierra, y Tlaloc, dios de la lluvia. Estos apenas son tres de los muchos dioses que tenían esta civilización indígena mexicana. En cuanto a los adelantos científicos, son muchos los adelantos de la civilización azteca. Tuvieron adelantos en el deporte, en la astronomía, en la salud, en la artesanía, en fin. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo más importante. Bueno, ellos observaban mucho lo que era el espacio y determinaron con gran precisión la revolución del Sol, la Luna y de Venus, y tal vez de Marte. Agruparon muchas estrellas, constelaciones que coinciden con las nuestras, o sea, se centraron mucho en lo que es la astronomía del espacio, y muchos de los conceptos que ahora todavía se establecen son gracias a esta civilización indígena. También ayudaron a crear un calendario que fue a raíz del posicionamiento astronómico del espacio. Tenemos adelantos científicos, bueno, ellos utilizan mucho la medicina natural, obviamente la naturaleza, y que utilizaban propiedades curativas, minerales, plantas, pero también generaban sacrificios humanos religiosos, y estos prácticamente hacían la extracción del corazón. Entonces empezaban a conocer lo que era la parte del cuerpo, los sistemas, y esto favoreció simplemente la anatomía como ciencia del conocimiento. En cuanto a otros adelantos científicos, obviamente, en cuanto a la arquitectura, eran grandes arquitectos. Muchas pirámides que se crearon en esa época fueron perfectas, con todas las dimensiones triangulares en todos los ángulos que se establecían en la pirámide, ángulos desiguales, iguales, ángulos rectos, en fin. Mucha astronomía, mucha geografía, mucha geometría establecían estas culturas indígenas. Ellos crearon varias pirámides importantes. Tenemos la de Cholula, Xochicalco y Teotihuacán, que es una de las pirámides más hermosas del mundo de las culturas indígenas. Esto es la pirámide del Sol, donde llegaban y realizaban cultos donde sacrificaban una persona para el dios en ese entonces. También fueron en cultura grandes escultores, empezaron a hacer pintogramas para expresar un conocimiento, un concepto a través de esculturas, y también hicieron referencia a que esas culturas tenían grandes tamaños, o sea, explicaban mucho lo que era la forma de aprendizaje, la forma de costumbre de esta cultura indígena. Bueno, para terminar tenemos los documentos base, libro de Santillana y los siguientes enlaces web. Espero sea de su agrado la clase. Muchas gracias.